Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Harley y como sabéis soy la coordinadora de Por un Proyecto Juntas y estamos aquí en esta última charla que vamos a tener de maestros, un regalo que nos ha permitido Valeria y del cual hemos disfrutado mucho. Antes de eso, quería un poco comentaros cuál es el proyecto, recordaros cuál es el proyecto y sobre todo la importancia de estas charlas que hacemos para maestros. Como sabéis, por un proyecto juntas trabaja en el diseño de un modelo educativo que integra esos conocimientos de la comunidad científica con las visiones culturales y sociales tradicionales que la ciencia está refrendando. Nosotros queremos ofrecer una educación inclusiva, equitativa, de calidad y que desarrolle un proyecto educativo que dé sobre todo prioridad al manejo de las emociones, de las aptitudes, de los valores, de la relación con el otro y del trabajo de tejido comunitario. Con el fin de cumplir estos objetivos, nuestro principal foco de atención o el reto es el trabajo a realizar con las y los maestros. A través de nuestra filosofía educativa promoveremos un cambio de paradigmas, de visiones en la manera en la cómo se aborda a los nenes y a las nenas y sobre todo en lo que tiene que ver con sus vidas y especialmente sobre sus posibilidades y potencialidades en todos los ámbitos de su realidad personal, entendiendo que la principal tarea no es que ellos y ellas se encuentren en la periferia de sus refuerzos, sino que mediante un trabajo interior afiancen la autoestima y logren su autonomía. Con esto resumimos un poco cuál es la filosofía de Por un Proyecto Juntas y cuál es el motivo de realizar estas charlas y de grabar estas charlas para maestros que realizamos. Como sabemos, hemos trabajado durante estas 4 sesiones las emociones, la validación de las emociones, gestión y regulación, las emociones y cuerpo, reconstrucción lingüística, juicios y estereotipos. Y hoy vamos a concluir estas sesiones con empatía, vulnerabilidad y manejo de cargas emocionales desde una perspectiva holística. Sin más, damosle el paso a Valeria y esperamos Genial, disfrutar muchísimo. bárbaro, muchas gracias. Bueno, como dijiste, el tema de hoy es el tema principalmente de la empatía conectada con la vulnerabilidad, porque en realidad van como muy emparentadas. En general, cuando nosotros nos abrimos a compartir algo con alguien, de alguna manera estamos prestando una parte nuestra que le entregamos al otro. eh, Siempre supongo desde la expectativa de que sea respetado. Y la empatía es una condición humana que tenemos, que desarrollamos desde muy chiquitos. Es una gran pregunta saber si la empatía es algo eh, con lo que nacemos o es algo que se conecta más tarde con nuestra realidad sociocultural. ¿Qué pasa si no se desarrolla la empatía? Si hay maneras de poder enseñarla. Son muchas preguntas a través de este concepto tan importante. Y también habíamos pensado en abordar, más allá de la empatía y la vulnerabilidad, también cuando el otro nos comparte sus emociones, cómo llevar esa carga, ¿no es cierto? Eso que el otro nos trae y cómo gestionarlo de una manera que no nos afecte, pero que sí nos involucremos, que es como un balance un poco a veces difícil, sobre todo con relaciones que contienen afecto o en las profesionales, donde quizás no hay afecto, pero sí se tienen que cumplir con ciertas formas. Entonces vamos a tratar más de pensar hoy desde el aspecto de los adultos, porque los que trabajamos en educación, que somos también personas, que nos pasan cosas y que atravesamos demasiadas experiencias tanto en la escuela y afuera de la escuela, estos conceptos que hoy vamos a hablar quizás nos sirva también para poder contemplar nuestra salud mental, la importancia de nuestro cuidado personal también, porque de alguna manera vamos a seguir transmitiéndoselo a los niños y a las niñas y también vamos a tocar un poquito cómo funciona la empatía entre los chicos y las chicas, ¿no es cierto? Porque también es algo que nosotros tenemos que poder ayudarlos a desarrollar, aunque a veces sale naturalmente. Como siempre me gustaría empezar, sé que tenemos una cámara apagada, pero sé que está presente. em, Empezar a preguntarle si alguien quiere compartir qué entiende por empatía. Entonces eso sería una buena manera de empezar. ¿Quién le gustaría compartir primero? Em, es como ponerse en la posición de los demás o de la otra persona que tenemos al frente. Em, bueno, ponerse como, como sentir que de pronto qué es lo que está sintiendo esa persona, ¿sí?
Ponerse como decimos acá, en los zapatos de los otros, de las otras El zapato del personas. otro. Sí, 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 eso es lo que entiendo. Gracias, Marce. Sí, va un poco por ahí. ¿Alguien más le gustaría compartir qué entiende? Harley, no te escuchamos. Yo entiendo que más que ponerte en los zapatos del otro, es incluso hacer ese acto de reflexión y de cariño en que aunque no entiendas o no puedas entender a fondo lo que esa persona vive o las decisiones que toma o su forma o manera de pensar o de sentir, pues de alguna forma la puedas respetar como mínimo. Súper. O sea que adherimos como el respeto a esta ecuación. Genial. Sé que es Ivonne, ¿no? Ivonne, ¿te gustaría compartir qué entendés vos por empatía? Lo podemos escribir también, puede ser escrito y yo continúo con lo que, con la conversación. Y después ella nos puede escribir o si soluciona el tema del sonido. Bueno, sí, en realidad la empatía, ahí está escribiendo Ivonne. Empatía es... Ahora te lo digo yo si quieres, para no cortarte a ti el tema. Dale, perfecto. Bueno, es un poco por donde veníamos conversando. La empatía, en principio, implica una conexión. Implica una conexión con el otro. Una conexión con el otro reconociendo su propia perspectiva, que es un poco lo que dijo Marce, es como en los zapatos del otro, es básicamente escuchar activamente, conectando con el otro, la perspectiva de lo que trae, su mirada de lo que trae, y un aspecto súper importante que es sin juicio, implica no poner un juicio a lo que el otro nos dice, reconocer la emocionalidad que trae esa persona cuando está contando lo que está contando, porque eso también es un aspecto importante. Obviamente que es a través de la comunicación, ¿no es cierto? Nos estamos comunicando, es algo que se genera entre dos personas con un ida y vuelta probablemente. Y, y también es una elección también, porque cuando alguien nos cuenta algo y establecemos esa conexión, hay también un espacio de confianza. Entonces esa persona está eligiendo contarnos algo, de alguna manera tratando de de encontrar esa confianza que lo permita sentir algún marco de seguridad, ¿no? Que está como cuidado. Muchas veces, esto como para traerlo como contrapartida, vamos a leer lo que puso Ivonne, porque si no voy a seguir. Dice, un alto en ese momento que se debe tener en cuenta al otro ante una situación en la que yo me pongo en su lugar reconociendo lo que va a sentir o pensar. Genial. Gracias, Ivonne. Sí, tiene que ver un poco con estos aspectos importantes que dije, la conexión, la escucha atenta de la perspectiva del otro, el no juicio, la emocionalidad envuelta, el respeto que implica, que dijo bien Harley, y la confianza que existe en ese espacio que se está dando. Lo que voy a hacer es tratar de traer un poco lo de juicio, porque yo la última vez no estuve y me parece importante volver a decir lo que implica un juicio. Juicio es la opinión que tenemos sobre las cosas que escuchamos, que suceden, que acontecen. Es nuestra opinión sobre un evento en particular o sobre algo que estamos observando. El juicio en general está como abajo de un paraguas que tiene que ver con nuestras creencias. Nuestras creencias son los valores con los que fuimos creciendo. Nuestro sistema de creencias es más o menos lo que nosotros consideramos que está bien y está mal, y también atravesado por valores que fueron importantes a nivel familiar o contextual o de sociedad. Y el juicio que se desprende un poco de la creencia tiene que ver con mi mirada, mi opinión. Y mi juicio siempre va a estar atravesado por mi observador. Esto ya lo hablamos otras veces. El observador que soy va a traer una opinión determinada y la gran pregunta es, que creo que ya todas la sabemos, que en realidad nuestra mirada, nuestra opinión es nuestra. Entonces podemos estar frente al mismo evento
siendo dos diferentes observadores con nuestros propios juicios y creencias y escuchando algo diferente, en realidad. Porque yo cuando escucho, escucho desde el observador que soy y no necesariamente desde el observador que es el otro, con el juicio que tiene el otro o con las creencias que tiene el otro. La empatía, en realidad, invita a salir de ese lugar de juicio y al tener una escucha activa donde nos ponemos a la altura del otro, y esto pasa mucho en la escuela cuando estamos con los chicos. Nosotros en general cuando escuchamos a un chico generalmente bajamos a su nivel físico. Yo, por ejemplo, trabajaba con nenes muy chiquititos, con lo cual me agachaba para que ellos entiendan que había como una paridad en nuestra conversación. Y, y, y ese no juicio implica que yo no voy a tratar de dar una opinión sobre lo que esa persona me está diciendo, sino que voy a escuchar atentamente para poder simplemente a veces decir, escucho lo que decís, entiendo lo que decís. Y el entiendo lo que estás sintiendo por lo que me decís, no necesariamente entiendo porque yo entiendo a través de mis experiencias. En ese espacio, a veces las preguntas abiertas son las más apropiadas. Entonces, cuando alguien nos cuenta algo más que enseguida a por ahí tratar de interpretar lo que esa persona está sintiendo o a darle algún tipo de consejo o acción a seguir, simplemente tenemos que entender que eso está pasando y le podemos hacer una pregunta, como por ejemplo, ¿y qué estás sintiendo cuando me contás esto? ¿Cómo crees que esto te está en este momento interpelando? ¿Qué harías? ¿Cómo se vive la vida desde este lugar? Sí podemos a veces decir, yo estuve ahí, de mi manera, pero yo también estuve ahí. En general, hay algo que se diferencia de la empatía que tiene que ver con la simpatía o el escuchar al otro desde un lugar donde ya no se hace una conversación ya de este tipo, sino el que está escuchando al que trae algún tipo de vulnerabilidad o algo que quiere compartir, lo escucha un poco desde este lugar, que es escuchar para poder interpretar desde mi mirada y darle algún tipo de comentario. Por ejemplo, si alguien contara que perdió su trabajo, el otro le diría, bueno, pero ahora tenés mucho tiempo para hacer cosas. O cómo sería, o cómo te gustaría tus próximos pasos. Entonces, en lugar de darle lugar a lo que nos está contando el otro, estamos saliendo a compararlo con mi situación personal y al mismo tiempo le estamos dando como una serie de pasos a seguir. En general esto es una tendencia humana y hay que también diferenciar que hay conversaciones en las que el otro está esperando escucharnos y escuchar una opinión y a veces en realidad simplemente nos quiere traer lo que le sucede. Y al nosotros darle una opinión, lo que hacemos es limitar el espacio de estar cómodo y a veces la persona se retira un poco o se aparta, porque en realidad se siente o juzgada o interpelada o desafiada y no es lo que necesita en ese momento. Lo que necesita es simplemente ser escuchada. Para no seguir en lo próximo que sería qué hacemos cuando el otro nos trae algo que nos interpela, porque a veces nos pasa también que lo que nos trae el otro, nosotros empatizamos muchas veces porque estuvimos en lugares similares y toca sentimientos y nos toca experiencias con las que nosotros nos conectamos. Entonces después nos llevamos como una carga de ello. Pero antes de pasar a esto, quizás me gustaría preguntarles cómo ustedes se consideran o si quieren compartir cómo creen que son como personas que escuchan a otros cuando les traen algún tipo de dificultad o quiebre o algo en lo que tenemos que establecer esa empatía. Porque a veces lo lindo es hacer como un test interior, a ver cómo somos nosotros a la hora que el otro nos cuenta. Yo les cuento muy cortito, yo en un momento de mi vida cuando alguien me contaba algo, yo enseguida salía a dar un consejo, me salía automáticamente.
sentía como que tenía la responsabilidad de darle una respuesta. Y lo hice mucho tiempo. Y sentía que estaba bien. No era algo que yo me cuestionaba. Y a medida que fui aprendiendo mucho más de mis propios dolores o de mis propias vulnerabilidades o de mis propias necesidades, empecé a darme cuenta que cuando los otros me hablaban, quizás necesitaban algo diferente que una opinión mía. Así que nada, lo abro para que a ver si alguien quiere compartirse, que me parece que es lo más lindo, donde nos nutrimos más. Yo simplemente quería apuntar que quería como preguntar el por qué siempre tenemos como esa simpatía o esa manera de interpelar o de acompañar al otro, que es a partir de nuestra propia experiencia, ¿no? De, pues esto que te ha pasado o de intentar resolverle. Pero bueno, ya me lo ha resuelto un poco y lo he entendido bastante claro, que cuando tenemos ese trabajo interior todavía por hacer, es cuando tenemos la necesidad de resolverle al otro. En el momento en que entendemos que el otro es una experiencia propia y que posiblemente lo que necesite es lo que dices tú, acompañarle simplemente con escucharle, porque yo sí que he tenido la oportunidad de estar a lo largo de muchas personas y sí me doy cuenta que las personas que tienen más conocimiento son aquellas que nunca te dan la opinión suya, sino que siempre preguntan, ¿no? Esto es Sócrates, entonces siempre estás preguntando. Me parece bastante interesante, pero me quedo con esa parte que has dicho tú de cuando todavía estoy trabajando en lo mío, entonces realmente dónde tengo que regresar a lo mío y a lo que necesito trabajar todavía eh, antes de intentar ayudar al otro. A mí me gustaría decir que a veces los problemas o los temas de los otros los vemos con mucha más facilidad, con mucha más claridad, porque no estamos atravesados por la emocionalidad que el otro tiene, no somos parte de ese escenario y desde afuera, por eso una de las respuestas sería desde afuera nos sale dar respuestas porque lo vemos más claro. A veces es muy simple, simplemente lo vemos más claro porque estamos afuera y porque la perspectiva que te da al estar afuera de una situación siempre nos da un poco esa capacidad, pero también a veces apela a nuestras heridas primarias. Muchos de nosotros fuimos ayudadores, asistidores, rescatadores. Entonces, esa herida primaria que tiene que ver con asistir al otro, que cuando uno está en una carrera como la nuestra, se canaliza de una manera muy positiva, a veces simplemente estamos repitiendo patrones de aprendizaje, donde aprendimos a rescatar como rol en la vida o a solucionar lo de los demás, porque es lo que tuvimos que hacer. Lo abro de vuelta entonces, si cómo se sienten a la hora en estas situaciones, cómo los interpela. Ivonne te Gracias, Harley. escuchar, pero Sí, no sé si se le puede escuchar bien y si no lo tendrías que escribir, Ivonne. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Súper. sí. Ya, es que tenía el Bluetooth, no tengo un parlante para que me quede bien en el consciente y en el subconsciente, no mentiras. Bueno, yo desde mi experiencia personal como terapeuta, he tenido situaciones en las que tengo que, como dice Valeria, como solamente escuchar, mm, por ejemplo, en casos muy específicos de pacientes que tenían una vida, eh, entre comillas, sin enfermedad o, o estado de salud distinta a la que de pronto actualmente tienen. Entonces, digamos que ponerse en ese lugar del otro, cosa que de pronto muy posiblemente cambien sus roles, cambie su desempeño físico, intelectual, familiar, ¿sí? Entonces muchas veces uno como terapeuta encuentra mucho eso en los hogares, con sus pacientes, ¿sí? Que le cambió la vida, que ya no puede hacer ciertas cosas, ellos quisieran como devolver el tiempo y hacer de pronto las cosas mejor, tener una Mm, salud mejor, ¿sí? Entonces, nosotros creo que lo vivimos mucho, la parte de pronto terapéutica o médicos lo vivimos mucho y lo vemos mucho a diario y es como ponerse
en el lugar de esa persona, de ese paciente, de ese usuario. No decirle que todo va a estar bien, pues porque pues las Claro. cosas cambian, ¿sí? Pero las cosas cambiaron para ellos. Pero sí de pronto hacerlo sentir bien en el sentido de que somos humanos, ¿sí? Y estamos ahí para apoyarnos, sea como sea. Pienso yo que, o sea, siento yo que debe ser así, porque pues obviamente hay profesionales de profesionales, médicos de médicos, que dicen muchas cosas, infinidad de cosas que también afectan la parte psicológica de las personas, para bien o para mal. Mm, Entonces sí tener un poco de esa empatía, de estar en el lugar del otro en situaciones como esas. Entonces sí es importante como tener eso en cuenta, para poder abordar, para uno también ser terapéutico para ellos, ¿sí? Uno, porque pues igual, yo siempre he dicho, los pacientes son el maestro de uno, claro. ¿sí? Eh, Así como yo enseño a una persona a hablar, a comer, ¿sí? También ellos le enseñan a uno muchas cosas, ¿sí? El aprendizaje es recíproco, no es solo de ida, sino también de vuelta. Claro, gracias, Ivonne. Y sabes qué pensaba también que en el caso de los terapeutas o las personas que trabajan, ya sea como psicólogos, counselors, coach, la empatía tiene como otras características también, porque a veces también tenemos una misión profesional de poder ayudar a que esa persona desarrolle sus herramientas. Entonces, la empatía en una sesión de terapia toma lugar, como vos decís muy bien, en el momento en que tenemos que dejar que esa persona pueda expresarse con total libertad y ofreciéndole el respeto, entendiendo que probablemente nunca podemos empatizar completamente con ciertas, por ejemplo, cuando alguien tuvo algún tema de salud, porque si no los tuvimos, esto no lo pasamos por el cuerpo, pero sí darle el espacio para que pueda sentir lo que tenga ganas de sentir, entendiendo que nosotros no podemos resolverle es eso que siente desde nuestro lugar. Pero sí es cierto que la terapia a veces toma lugar la empatía y otras veces toma el lugar de la acción o las herramientas para que esa persona pueda continuar su camino. Así que también esa distinción, gracias por traerla, porque es importante. Estaba, cuando hablaba de la empatía en esta conexión sin juicio, que son como rasgos muy generales, también hablábamos de las relaciones más como rutinarias dentro de un equipo de docentes o en relación con los chicos. En la terapia a veces tenemos que establecer algunas otras herramientas que son necesarias donde nuestra opinión profesional está habilitada, ¿no es cierto? Eso también está muy bueno y gracias por traerlo. Marce, no sé si vos querías compartir algo también, porque Sí. genial. Bueno, yo siento, bueno, a nivel general, yo creo que soy muy empática. Me gusta escuchar las personas. Em, a veces pues, se pone uno en la posición de los demás. En algunas ocasiones puede dar uno como su opinión o su consejo, pero en otras no. Pero llega uno al momento en que pues está acompañando a esa persona en X situación a nivel Tal cual, personal. Marce. Pensaba también que en una amistad, por ejemplo, nosotros tenemos un espacio de más ida y vuelta en donde habilitamos ese espacio de la opinión. Creo que una recontra buena herramienta que estoy aprendiendo también, es todo un aprendizaje muy reciente, por ahí desde los últimos 3 años. Tengo 45, o sea que me llevó bastante tiempo. Eh, es también cuando estamos dando esa opinión, decir desde mi mirada, o sea, hacer esa distinción, desde mi mirada, en mi opinión, ¿te gustaría que te la preste? O sea, el pedir permiso, ¿no? También. Eh, haciendo como una distinción muy fuerte, esto desde lo que yo creo, lo podés tomar o lo podés dejar, la elección, podés elegir. También siempre me parece que la empatía va mucho de la mano, inclusive en relaciones de amistad o familiares, de algo que aprendí últimamente,
también que es muy interesante, que se los voy a compartir, pero Harley quería decir algo. Nada, quería responder a la pregunta porque inicialmente no había respondido. Quería decir que yo generalmente o algunas veces empatizo por norma general, pero empatizo con ciertas emociones, con ciertas situaciones y no en todos los casos. Genial. Es que eso también es súper importante. Gracias por traerlo, porque lo cierto es que cuando el otro nos trae algo, nos despierta una emoción instantánea. Las emociones duran segundos, esto ya lo vimos, lo venimos aprendiendo. Nos va a una parte del cerebro que dispara a otras partes del cerebro y esas son las partes asociativas. ¿Qué quiere decir? La emoción, por ejemplo, es la frustración o el enojo frente al otro, lo que el otro que me dice, y en realidad no es que se queda solamente en el enojo, sino que el cerebro la conecta con otras situaciones similares, propias, que nos conectan, asocian con, con ese enojo. Entonces, cuando salen, pueden salir de dos maneras. Pueden salir de manera impulsiva, donde no le damos el tiempo para pensarlas, entonces son asociativas y nos van a, cuando hablamos más de nosotros que en relación al otro, porque lo estamos asociando a nuestras propias situaciones, o hacemos lo que se llama la gestión de la emoción, que es algo que se aprende, que se entrena, que es que apenas tenemos la emoción como el enojo, la asociamos a un montón de situaciones, pero decidimos usar una estrategia previa, un paso previo, que es o respirar, o silencio, o en la utilización de las palabras más indicadas para la situación que estamos viviendo. En general, las peleas suceden cuando uno tiene una emoción, asocia con algo que nos pasó y hablamos ya casi en minutos de lo que, o sea, digamos al segundo, al minuto ya estamos diciendo algo de lo que a veces nos arrepentimos. Bueno, eso se entrena con trabajo personal, como vos dijiste. Y también nos pasa inevitablemente, porque esto es humano, que hay cosas que nos molestan más que otros. Lo que es la justicia para mí, lo que es el sentido de responsabilidad, lo que es el sentido de presencia, lo que es un compromiso. Todos tenemos como eh, una opinión propia, más allá de que hay una opinión social, ¿no es cierto?, que nos contiene a todos. Eso también lo sabemos. Y sin embargo, a la hora de juzgarlo, lo seguimos juzgando desde el observador que somos. Lo que me enoja más a mí, al otro le puede no enojar. Nos ha pasado mucho que inclusive en la docencia, que estamos enfrente de una clase donde un maestro puede gestionar a un alumno de determinada manera y ese mismo alumno va a almorzar con otro equipo de personas y a esa persona le parece divertido lo que está haciendo o no tan serio. De lo único que habla es de que ese ser humano despertó una emoción asociativa con mi historia de vida. Sin embargo, la empatía en este caso implica como un paso más profundo, que es darle el espacio y lugar del tiempo para la escucha activa y para inclusive lo que llamamos nosotros morderse la lengua, porque en realidad sería como, me voy a quedar un ratito acá porque entiendo que esta situación requiere de mí una presencia en este momento, sin que yo me salga de esa escena a conectarme con lo que me pasó en otro momento de mi vida. Quería traerles algo que también lo voy a leer, si me ven que estoy con la pantalla, que me ven que los ojos no se ven, pero no quiero cometer errores con esto, porque es un triángulo muy interesante, una grilla muy interesante, ¿Puedes compartir que pantalla? habla. No, porque lo tengo en un papelito escrito. No se va a leer la letra, va a ser muy difícil. Lo voy a explicar y si después puedo pasarlo como es. Y habla de la asertividad. Y volviendo un poco a lo que dijo Marce, que cuando a veces damos nuestra opinión, la importancia de cómo la damos. Y lo que yo decía un poco recién, ¿no? Que si el otro me habilita a dar una opinión sobre lo que me está diciendo, hay muchas personas que nos consideramos asertivas, sentimos que nuestra opinión es como muy clara
Y la asertividad a veces se confunde con como con una fuerza medio de imponer nuestra opinión a los otros, donde hay personas que se sienten intimidadas, hay personas que se pueden sentir lastimadas, hay personas que se pueden sentir juzgadas. La asertividad es una mezcla entre cuidado y honestidad. En esta grilla lo que dice es que cuanto menos cuidado tenemos y menos honestos somos, nos transformamos en seres apáticos. Entonces lo que nos cuenta esa persona realmente no nos importa. Entonces no hay mucho cuidado, muchas veces nos pasa en la clase o con algún compañero o compañera, en donde escuchamos algo y no estamos ni aplicando ni el cuidado ni la honestidad, estamos escuchando desde un lugar muy apático, muy poco comprometido. A veces le ponemos mucho cuidado, como un sobrecuidado, pero hay muy poca honestidad. Entonces sonamos hipócritas, complacientes, poco honestos, poco genuinos. Entonces, a mucho cuidado, muy poca honestidad, también damos como una mirada medio endulzada. Si nosotros tenemos muy poco cuidado y mucha honestidad, lastimamos. Directamente le decimos al otro algo crudamente sin poderle contemplar sus emociones. Muy poco cuidado, mucha honestidad. Yo te digo lo que pienso. Entonces la asertividad, la opinión que le prestamos al otro, es un poco ese balance entre el cuidado y la honestidad. Y cuando estamos en una situación en la que requiere que seamos empáticos, el primer ejercicio es la escucha, el no salir a dar una opinión idealmente, pero cuando es el momento de darla, si tenemos en cuenta esto de ser honestos y genuinos, honestos y cuidadosos, perdón, podemos llegar a tener una comunicación más efectiva, más amorosa y de mucho más respeto. En donde probablemente esa persona se sienta cómoda para seguir apelando a nosotros. Y ahí es donde se generan situaciones, relaciones con continuidad. En general las relaciones se rompen cuando en algún momento no hemos tenido cuidado o donde hemos sido muy honestos sin tomarle la temperatura a lo que estaba pasando. Hay momentos que las personas no quieren escuchar lo que tenemos para decir, porque no están bien, porque están en algún tipo de dolor, porque les está pasando otras cosas. Y a veces cuando tenemos demasiado cuidado, la persona se transforma un poco en, como que vieron que a veces pasa como que, no sé si les pasa, esa gente que siempre se queja, y viene y se queja, y se queja, y se queja, y uno le dice, ay, pero claro, no te preocupes, por supuesto, y entonces es un sobrecuidado que habilita un hábito que no es tan, y sin ponerle juicio, pero que en el fondo no está beneficiando ni a esa persona ni a una. Es cuando se crea el rol paciente, doctor o médico, que es Total, cuida, total. es la relación que se deja cuidar, Fíjense, está buscando que la cuide. total, eso es todo lo que implica una relación de empatía y una relación entre dos. Y llevándolo a lo de la carga, y ahora sí digo esto y ya podemos hablar un poco qué queríamos decir con esto de la carga, tiene que ver con un poco qué tipo, la responsabilidad, como voy a decir siempre, primero de seguir haciendo el trabajo interno. El trabajo interno es un camino, le dicen el camino del héroe, es un camino largo y difícil, no es un camino que todos queremos tomar. El camino del trabajo interno significa encontrarnos con muchas sombras, con muchos lados nuestros que no nos gustan, con cosas de otros que no nos gustan, con experiencias dolorosas, eh, con un gran reconocimiento y por sobre todo una gran humildad, de declararnos aprendices y de perdonarnos, también incluye mucha compasión en ese proceso. Entonces el trabajo interno habilita de alguna manera esta capacidad de poder seguir trabajando estos conceptos como la empatía, como la escucha, como comunicarnos efectivamente, cómo reconocer las emociones y darle lugar, cómo saber
leer la temperatura de las personas. ¿Cuánto quieren escucharnos? ¿Cuánto yo necesito ser escuchado? Porque a veces hay personas también, yo me reconozco en algún momento de mi vida donde el ego ha tomado un lugar muy grande, el ego también juega un papel importante. A mí me debería gustar mucho el sonido de mi propia voz. No sé si les pasa, que a veces en una conversación el otro te cuenta algo y yo te digo, no sabes lo que me pasó a mí. Y uno larga una lista de... Y el otro te traía algo esperando que tuviera el espacio y salimos a contar lo nuestro, No, a mí ¿no? me... Y ahí digo lo del chiste, el sonido de mi propia voz, porque pareciera que en realidad el otro simplemente abrió la canilla para que yo hablara, no para que hablara el otro. Nos pasa mucho en las relaciones familiares eso. Y a veces pasa mucho en las relaciones, en lugares de poder, o lugares de poder desde el lugar de gente que maneja equipos, o gente que maneja directores de escuela. O sea, esto de creerse el rol, ¿no? De comprarse el personaje. Eso también es súper lindo para observar. En esa relación empática, ¿qué personajes traemos nuestros? Eso. Yo desde aquí aprovecho el silencio para pedir disculpas a Marcela porque yo lo hago mucho con Marcela, por eso me estaba riendo. Y es porque su forma de ser es de escucha totalmente activa y entonces yo aprovecho y todo el trabajo del día lo descargo ahí. Y mira lo que te quiero decir con eso, que y el trabajo de Marcela, probablemente, no estoy, o sea, esto sin opinar, bueno, no lo conozco, es darle lugar desde un límite sano a que Marcela tiene probablemente algo para decir. Generalmente los que escuchamos mucho y tenemos ese canal abierto, al final del día o en algún momento sale el comentario, a mí no me escucha nadie, a nadie le importa lo que me pasa, yo soy el último orejón del tarro. No, pero esas conversaciones con uno existen. Al final del día, lo mío no es importante. Pero es que no es eso, es que es uno el que tiene que salir a traerse. Y eso también es trabajo interno. ¿Cómo hacerlo? Eso es una de las cosas más difíciles. Nos pasa con nuestros padres, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con los alumnos, nos pasa con nuestros amigos. Darnos espacio para ser escuchados. Porque algunos hablamos más que otros, también. Sí. Bueno, me callo. ¿Qué van sintiendo hasta ahora? ¿Quién se quiere compartir? Yo. Bien. Lo que dices, Valeria, es verdad. Uno muchas veces, alguien de pronto se acerca a uno para comentarle un tema o una situación y uno como que lo que tú dices de pronto, lo que yo entiendo es que el ego de uno, como que, oye, a mí también pasó, pero peor, o a mí también pasó, pero mejor, ¿sí? O, pero a mí me pasó esto y empieza, y es como obviar lo que el otro siente, ¿sí? Y nosotros no tenemos mucho ese ejercicio. A mí me ha pasado, yo sí lo reconozco, a mí me ha pasado bastante. Y uno a veces dice, ay, no, pero no, espérate, ahora sí cuéntame lo tuyo bien y termina, ¿sí? Perdón, ¿sí? Muchas veces pasa, y con amigos, más que todo con amigos, en reuniones de amigos o de amigas, y pues de pronto uno sí debería estar como en esa posición de la escucha, eh, digamos, porque muchas veces me he dado cuenta que el otro le quiere decir algo importante, que muy posiblemente no se lo diga a otras personas o no tenga el valor de decirlo en otro momento. Bueno, muchas cosas que uno también se da cuenta de eso y dice, hombre, la cagué o la embarré porque pues no es el deber ser, ¿sí? Si a alguien de pronto le llega a contar cosas delicadas o importantes para esa persona, pues uno debe tomarse también la tarea de pronto escuchar, ¿sí? Sí. Así uno no diga nada, o sea, así uno no diga ni su opinión, ni su punto de vista, ni un consejo, pero esa persona necesita ser escuchada, simplemente eso. Total. Gracias, Ivonne. Y en eso me vuelvo a lo que habías dicho antes.
es que en realidad en esa escucha se genera la posibilidad de aprender de lo que le está pasando al otro. Y ahí es donde se nutren las relaciones. Si no, muchas veces lo que existe es un poco el tratar controlar lo que está pasando, más que escuchar lo que está pasando. Y eso del control, que es otra cosa muy interesante, nos pasa. Por eso cuando Harley decía, ¿por qué no sale decir una opinión? Es porque en realidad de esa manera buscamos certidumbre, buscamos control, buscamos que haya alguna posibilidad de lo que le está pasando al otro, yo lo pueda darle como la seguridad, y eso tiene que ver también con un control nuestro, o una tendencia al control, que en realidad en esa situación por ahí no quiere decir mucho, pero de vuelta el trabajo introspectivo nos va a dar respuestas. Yo sé que, por ejemplo, nos pasa mucho en la docencia, en donde no escuchamos a los alumnos y a las alumnas, porque en realidad estamos más focalizados en dar nuestra opinión, muchas veces no escuchando. O a veces es como si fuera un sonido de fondo lo que nos piden los chicos y las chicas, inclusive pareciera que fuera como ruido, porque lo que queremos es llevar el plan a cabo del día. No aplicamos esto que dijimos recién, ¿no? Harley. Sí, quería apuntar en ese sentido que sabemos que el 80% de la comunicación no es verbal, sino es física, es de emociones, es de transmitir. Y sobre todo en los chicos y las chicas con los que trabajamos, generalmente ellos no lo van a comunicar, bien sea porque no tengan ese trabajo realizado, bien sea por las edades que manejamos. Entonces es muy importante que como maestros, como personas que estamos acompañando esos procesos, podamos ver esa comunicación no verbal, esa persona que a lo mejor no me puede mirar a los ojos, esa personita que me evade, esa personita que quiere estar sola, esa personita que tiene muchos miedos, esa personita que no quiere participar, esa personita que demuestra que tiene rabias, dolores o que tiene conductas violentas. Entonces creo que ahí sería un punto a lo mejor que también me gustaría que nos comentaras un poquito más en eso, porque es súper importante. No, esto está genial. Eso también lo podemos aplicar con los adultos. O sea, lo mismo. Eso tiene que ver con lo que hablaba recién un poco, es tomarle la temperatura a la situación. De vuelta hablamos de esto en otras sesiones, la intuición, lo que nos dice la panza, pero por sobre todo habilitar esos espacios de confianza y de sentirse a salvo para que se genere ese vínculo que promueva que esa persona pueda abrirse. Eso puede ser de alguna manera como una estrategia concreta, o se puede hacer un poco periféricamente. A veces esas relaciones necesitan pasos previos, ¿no? En realidad todas las relaciones necesitan pasos para establecer como la confianza, aunque haya personas que a veces son mucho más abiertas que otras. De vuelta, tampoco no creer que porque son más abiertos, son más verbales, también son más fáciles de entrar o que son más fáciles de resolverlo. ¿Sí? Eso también, a las personas que a veces somos más fuertes o más conservadoras o que manejamos proyectos, equipos, las personas también asumen que lo tenemos todo muy resuelto. Eso también, o sea, en general de vuelta, es aceptar la diversidad humana, la diversidad como una riqueza de posibilidades, la diversidad como una oportunidad para poder seguir identificando esas pequeñas muestras, esas voces que siempre nos dicen algo. Siempre nos dicen algo. El callado, el que habla, el que es violento, el que es más serio, el que es más tímido, como lo querramos definir a nivel estereotipo, entendiendo que eso es estamos asumiendo algo desde mi propio juicio de vuelta y desde mi propio observador.
Me parece súper interesante lo que decís. Y después conectando un poco, porque soy consciente del tiempo, em, un poco con lo de la carga, como también para irnos con un poco de idea, como si fuera como un kit, ¿no es cierto? Como si fuera una valijita. No hay soluciones mágicas para que uno no se lleve la carga del otro o la energía del otro. Son experiencias muy vivas como para poder siempre tener una estrategia. Y de vuelta, apelan a diferentes estadios nuestros y a distintas emociones. Pero sí, de vuelta a traer el trabajo personal, seguir trabajando. Y por supuesto, siempre voy a decir ejercicios de meditación, de respiración, tener la posibilidad de identificar que eso que nos está dando una carga en el cuerpo, saber cómo vamos a hacer para sacarla, y en esto podemos pensar en personas concretas a quien acudir. Esto que decía recién Harley y Marcela, ¿no? Por ahí Harley sabe que se carga de ciertas cosas y tiene un espacio donde ella sabe que esa persona va a poder escucharla, entonces reconoce y pide ayuda. El pedir ayuda, eso es súper importante, es decir, esto me está sobrepasando. Em, por supuesto, ejercicios, por supuesto, descansar bien, todas las cosas que ya sabemos, pero voy a seguir diciendo, en realidad la carga que el otro nos trae es inevitable, porque somos energía pura. Siempre estamos tocando algo de la vida del otro, constantemente. Interactuamos y nos tocamos, y nos cargamos y nos llevamos. Pero si nosotros aprendemos a poner a través del autoconocimiento límites sanos, esto no puedo, el reconocimiento del no puedo, el no sé, y el decir esto no lo elijo, hasta ahora pude, pero ahora no lo estoy eligiendo. Y por sobre todo, y esto es es un gran aprendizaje para todos, es la habilidad de comunicarlo. Y de vuelta puedo mostrarle el diagrama de la asertividad, con cuidado y con honestidad. Pero recuerden lo que hablamos alguna vez, la expectativa silenciosa se transforma en reclamo. Entonces, si yo me cargo, esperando que el otro se dé cuenta, o que la situación se resuelva por sí misma, o que no, o que ya encontraré, perdón, el tiempo, esto es lo que nos va a llevar internamente en algún momento, como una olla a presión, va a haber algún tipo de muestra física, emocional, de enojo, de lo que sea. Entonces, la expectativa que nos expresa en un pedido claro, o en un habilitar un no sé o no puedo, o darle el tiempo. A veces hay personas que tienen que reconocer que tienen que darle, no sé, 45 minutos a esta situación y ya después me está sobrecargando. Y delegar, algo súper importante, tanto en las familias, esto nos pasa mucho en las casas, como en los trabajos. La delegación es la que también nos permite darnos espacio para cuidarnos. Y de vuelta, yo creo que inevitablemente cuando nos estamos dando cuenta y la voz interior nos está diciendo esto no estoy pudiendo, hay que de alguna manera verbalizarlo, ya sea para buscar ayuda o para poner límites o para poder canalizarlo de una manera que no nos afecte. Trabajos muy difíciles. No hay soluciones mágicas. La ansiedad es un gran problema en nuestra sociedad, y la depresión o la tristeza, y tiene que ver por muchas cosas que nos callamos y que nos convencemos de que podemos. El no puedo es un lugar muy bueno para evitar. Y después un gran trabajo de reconocer qué necesito. Eso es súper importante. ¿Qué necesito?
y validármelo, porque a veces somos muchos mejores para validar lo que necesita el otro que lo que necesita uno. Eso también. De vuelta, volvemos a la empatía, ser empáticos con nosotros mismos y compasivos también, entendiendo que si nosotros nos quemamos, nos agotamos, nos lastimamos, nos estiramos de más, inevitablemente eso va a traer consecuencias. Lo digo por experiencia personal, y seguro que todos en algún momento han pasado por situaciones en las que se sienten que no pueden más. A mí me ha costado mucho pedir ayuda, yo no podía pedir ayuda, y eso también es importante. No sé si hay algo que queremos traer con respecto a esto último de si alguien quiere compartir alguna otra estrategia como para gestionar esto de la carga, que nos enriquezca a todos, ¿no? De vuelta. Hilda puso el micrófono, no sé si lo sacó sin querer. Bueno, sí, bueno, que te digo yo, hace unos días he tenido una carga así como pesada. Marce ha sido como mi confidente en esa, como que ella es nuestra bolsita, pues. Pero ya pues de pronto también comenta cosas que uno se identifica con ellas y es donde uno tiene que aprender con el primer punto del escuchar uno al otro. Cuando uno está escuchando a la otra persona, hay cosas que uno también se identifica y por eso de pronto uno también quiere decir, oye, a mí también me pasó esto, ¿sí? Entonces, a veces uno, y a veces uno da unas opiniones, a veces digo yo, erradas entre comillas, porque uno lo está diciendo desde su propia experiencia. Entonces uno dice, un ejemplo, no, es que en mi casa hicieron una fiesta y yo no fui invitada. Entonces la otra persona dice, oye, a mí también me hicieron un almuerzo y a mí no me invitaron, o sea, algo así, ¿no? Entonces uno dice, como que uno va jugando con eso del día a día cuando uno tiene a alguien con quien conversar. Eh, con respecto a la carga, pues uno día a día se carga de cosas que yo en este momento les digo tontas, porque uno se carga de que, ay, no me salió esto, me robaron el celular, entonces todo es como que me cargan envidia, todo me sale mal porque el otro ya me miró mal, entonces a mí ya me empezó a ir mal en la vida. Y es cuando uno tiene que analizar su propia vida y decir, no, si me robaron el celular es porque yo fui descuidado, se me dañó, ayer preciso se me dañó mi celular, estábamos con Marcela haciendo una vuelta y para mí el celular en este momento es mi mano derecha. De ese daño y yo dije, no, pues se me acabó la vida y ahora yo qué hago. Entonces, no, es como mirar y buscar soluciones y de pronto hay personas que están al lado de uno y le dicen, oye, pues mándalo a arreglar. Ya, sí, pero entonces uno en ese momento se enfrasca, se llena de cargas negativas, de que no, es que me están saliendo mal las cosas porque los demás quieren como que a mí me vaya mal. Y no, uno tiene que mirar que uno también es consciente de que si se me dañó el celular fue porque yo lo coloqué mal, porque lo dejé por ahí tirado, se me descuide. O sea, hay que mirar también eso. O sea, las cargas no es solamente llenarse uno como de negatividad y seguir ahí en el rollo, sino mirar las otras opciones y de pronto hablar con alguien y esa alguien le va a decir, oye, pues vamos y preguntamos a ver cuánto vale el arreglo o miramos si hay otra opción de otra cosa, ¿no? Ahora te dejo, Harley, un segundo. Hay algo que dijiste que es súper interesante que tiene que ver con esto de víctima protagonista, que una vez creo que lo nombramos un poco acá. El ponerlo afuera todo el tiempo o el victimizarse de lo que le pasó es una emoción válida en el momento que te sucede, entendiendo que la responsabilidad que tomamos propia es lo que después nos va a hacer protagonista de lo que se continúa. Entonces, yo me siento, o sea, yo te voy a decir la verdad,
creo que cualquiera de nosotros nos roba el teléfono y estaríamos todos diciendo lo mismo. Eso de sentirme pobre de mí, es válido en el momento. Echar la culpa al otro es algo como que inclusive te diría que es como que nos fue metido, introducido en nuestra vida desde siempre. En general nosotros miramos al otro y le echamos la culpa y esto es perpetuado históricamente desde la política, desde los países, o sea que casi no podemos ni salir de eso, lo tenemos como muy en transparencia. Pero sí, de vuelta, lo que vos dijiste, de hacerme responsable de mi parte de lo que pasó, es lo que después te va a poder llevar para la acción posterior. Y después traer algo súper importante que dijiste, que es esta negatividad continuada o perpetuada en el tiempo, me invita a pensar en lo que es la plasticidad desde la neurociencia de nuestro cerebro, de nuestra capacidad de seguir modificando esos sentimientos, esas emociones que no son ni manos de vuelta, pero son las que menos nos benefician, que es quedarnos en lo negativo. Y siempre hay una posibilidad de establecer nuevas conexiones que nos hagan mirar la vida de una manera diferente. Y esto es lo que dijiste recién. Alguien te dijo, lo puedes salir a reparar, entonces salgo del qué mala suerte que tengo para decir, en realidad, eh, esto es básico igual, cómo hablamos todo el tiempo, el lenguaje que usamos, la mala suerte, soy una tonta, siempre me pasa lo mismo, cómo iba a Me ser de están otra echando mal manera. de ojo. Exacto, sí, alguna maldición, o sea, esto entre que le echamos la culpa al otro, pero que también lo tomamos como que esta es la realidad de nuestra vida y ya no hay manera de cambiarlo, lo único que hace es reforzar la mala suerte o reforzar la envidia o reforzarlo. Cuanto más atención le ponemos a eso más que a lo otro, más lo reforzamos como conducta desde la parte neuroplástica del cerebro. Todo lo contrario, reforzamos más la conexión de soy una persona sin suerte, voy a estar siempre soltera, no sé, estas cosas que nos decimos. Seguro que me va a ir mal, seguro que no lo voy a conseguir. Estas grandes afirmaciones que salen desde la carencia de alguna manera, refuerzan más de que sigan sucediendo. Entonces tenemos que ser muy conscientes del poder que tenemos cuando hacemos esas afirmaciones, para inclusive decir, lo voy a decir diferente esta vez. No me salió tan bien, pero la próxima me va a salir mejor. En realidad por ahí te roban, o sea, hay esta cosa de decir, bueno, por algo habrá pasado. No lo sé. Empezar a generar esa posibilidad de que en realidad no todo es malo. Eso está buenísimo. Gracias, Hilda. Harley, perdón. Bueno, yo daros las gracias por haber compartido hoy con nosotras esta sesión. Para cerrar, me gustaría traer un poco lo que siempre nos dice Ricardo Villalobos, que es una persona que acompaña el modelo educativo y que viene acompañándolo desde que se inició, incluso antes de que se iniciara. Y él lo que dice es que hay algo que le dijo su maestro hace mucho, mucho tiempo, que no lo iba a alargar mucho, que solo es una pequeña frase, que es muy difícil que se entienda, pero también es muy fácil porque tiene mucha simplicidad y es el todo pasará. Esto también pasará. Entonces, positivo, negativo, lo que sea Súper. lo que estemos, esto también pasará. Nada, nos despedimos con esto. Genial. Nos quedamos un minutito para despedirnos a nivel interno como equipo. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos veis, los que nos habéis acompañado, a vosotras por habernos acompañado y haberos permitido en esta experiencia, y sobre todo a las personas que nos vais a ver desde casa, chicos, chicas, jóvenes, maestros y demás equipo educativo. Un abracito y hasta siempre. Muchas Gracias a todas también. Muchas gracias, gracias. Valeria. Gracias por haberlo hecho Gra- posible. Muchísimas gracias. Gracias.